Él es uno de los autores argentinos cuyas obras fueron traducidas a mayor número de idiomas en todo el mundo. De hecho, además de escritor, es psicólogo. Su reciente libro, Las huellas del mal, ya es uno de los más vendidos. Estoy refiriéndome a Federico Andajás. Y Federico, como siempre, un gusto. Muchas gracias por este rato para que nos ayudes a pensar aquí en Los Notables. Sabrina, Alejandro, te saludamos. Buen día. Hola, Sabrina, hola Alejandro, un gusto como siempre, ¿eh? Igualmente para nosotros. Bueno, en principio, contanos un poco de qué se trata este libro, Las huellas del mal. Mira, Las huellas del mal está basado en una historia real que increíblemente nadie contó todavía y fue no solamente un antes y un después en la historia universal, sino también en la literatura, porque se trata del primer caso, del primer homicidio, en este caso un doble homicidio, que se resuelve por dactiloscopía. Esto es increíble, porque el protagonista de la novela es un personaje que realmente existió, cuyo nombre se conoce bastante, pero cuya vida se desconoce por completo. Me refiero a Juan Bucetich. Juan Bucetich es el primero que descubre que cada persona tiene en el extremo de sus dedos el sello que deja estampado en todas sus acciones. Entonces, no solamente descubre esta singularidad, sino que además inventa un método para poder leer estas huellas, para poder recogerlas y sobre todo para hacer un registro universal de estas huellas. Vos imaginate, esto es 1892. Marcó una época, Federico, ¿no? ¿Perdón? Marcó una época, sin dudas. Marcó una época y como te decía al principio, un antes y un después, Claro. Porque ya los relatos policiales cambiaron completamente de sentido a partir de ese momento y también, por supuesto, cambió la forma de matar. Claro. La gente empezó a cuidarse de no dejar sus registros. Entonces, en ese momento, principio de 1892, aparecen dos crímenes en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Necochea, Quequén. Dos hermanitos eran, ¿no? Exactamente, dos hermanitos aparecen asesinados y llegan ahí a investigar dos agentes de la policía que, claro, parecían venidos del futuro, porque los tipos tenían un instrumental con el que nadie contaba, tenían la primera linterna eléctrica y ese maletín que era un laboratorio portátil con el que podían recoger las huellas. Pero claro, vos imaginate, en aquella época llegar a una ciudad portuaria donde las autoridades tenían sus negocios clandestinos, había trata de personas, había prostitución, había contrabando. Entonces, que empezaran a investigar dos extraños, el riesgo era que saliera de superficie todo ese submundo que tenía que ver además con el juego clandestino, y no fueron precisamente muy bien recibidos en Necochea, Quequén. Se les complica muchísimo esa investigación, pero lo más increíble es que todo eso que cuento es cierto, es verdadero, y de verdad que cuando vos empezás a conocer cómo fue ese caso, empiezas a entender no solamente, digamos, esa época, sino cómo eso se proyectó en el tiempo. Y todos los problemas que vemos hoy, por ejemplo, esto que tiene que ver con la corrupción en la policía, en la política, es una herencia de aquello que cuento en la novela. Bueno, y un poco linkeando la literatura con nuestra realidad, hablaste de un año y lo tomé justamente de Las huellas del mal, 1892. Una Argentina que supo ser una nación joven, pujante y estar entre las más desarrolladas del mundo. Freno acá. ¿Qué nos pasó? Bueno, en eso intento indagar también la novela, ¿no? ¿Qué pasó que en ese momento la Argentina parecía estar efectivamente destinada a un futuro de gloria? Mira, pensá que en ese momento las principales naciones estaban tratando de concebir un método de identificación universal. Estaba en Francia Bertillon, que propone el Bertillonage, que era un sistema de identificación bastante fallido en muchos puntos. En Inglaterra tenías a Galton, después estaba la escuela inglesa, en Italia a Lombroso. Y claro, acá en Argentina el más avanzado
era Juan Bucetich, pero nadie sabía exactamente qué consistía esto. Entonces, esto es fantástico, y esto también sucedió. Inglaterra, Francia, Italia, Estados Unidos empiezan a mandar espías a la Argentina para ver de qué se trataba ese misterioso gabinete que tenía el Bucetich en la Argentina. Y bueno, es una historia de espionaje fantástica. Yo me tengo que cuidar mucho para hablar porque no puedo decir quién fue el asesino. Claro. Claro. Estoy configurando la historia, tengo que pensar cada palabra porque no quiero spoilear el libro. Pero de verdad que es una historia increíble. Es increíble, como te decía al principio, yo no podía creer que nadie hubiera escrito sobre este doble homicidio que, como te decía al principio, cambió para siempre la historia universal. Bueno, entonces te puedo llevar a uno de mis libros de cabecera tuyo, por supuesto, como son varios, pero te voy a llevar a uno que es un clásico, El Anatomista. Te puedo llevar al Anatomista para que vos hagas el ejercicio, no lo vamos a hacer nosotros, o en todo caso lo hacemos juntos, a lo Mateo Colón, digamos, que te recuerdo en el medio de su experimentación, disección, observación de las mujeres, en el caso de él eligió las prostitutas, no hizo ni más ni menos que descubrir algo que para Occidente era desconocido, el clítoris. Uh-huh. No lo expolié, igual todo el mundo ya lo leyó, y si no lo leíste, anda a buscarlo y léelo igual. La pregunta es, Federico, si como un anatomista miramos nuestra Argentina, ¿qué todavía no descubrimos de nosotros mismos? Bueno, yo creo que tenemos dos problemas. Me parece, uno es lo que no descubrimos todavía y otro es todo lo que ya conocemos. Y yo creo que el problema tal vez esté en este segundo elemento, y es que, a ver, ya nos conocemos todos en este país, ¿no? Y me parece que lo que estamos viendo es eso, que acaba de salir a la superficie, y eso lo vemos todos los días en la realidad, eso que realmente somos, eso que nunca pudimos corregir. Mirá, si vos ves lo que sucedió ayer, antes de ayer en la cancha y en La Plata, donde, bueno, vimos esa represión brutal y sin sentido, donde murió una persona. Bueno, de alguna forma, eso, en la novela, en Las huellas del mal, digamos, está la semilla, vos podés ver la semilla de cómo derivamos en esto. Hoy lo que tenemos es una completa falta de política, por ejemplo, de seguridad. Esto lo vemos acá en Buenos Aires, pero también lo vemos en Rosario. Sí, no existe una política de seguridad. Bueno, en 1892, cuando transcurre la novela, yo te decía que llega Juan Bucetich ahí a Necochea, Quequén, y se tiene que enfrentar en principio, siendo policía, con la propia policía. ¿Por qué? Porque lo que descubre es que la propia seguridad está en manos de aquellos que precisamente promovían la inseguridad, aquellos que precisamente promovían los negocios clandestinos, etcétera, etcétera. Un panorama muy parecido que hoy podemos encontrar, insisto, por ejemplo, hoy en Rosario, donde la falta de seguridad tampoco es algo que solo está librado al azar y que nadie maneja. No, el problema es que la seguridad la manejan aquellos que provocan la inseguridad. Es eso que yo describo en el libro, esa ciudad portuaria, en cuyos subsuelos se esconde un mundo de corrupción, de prostitución, de tráfico de personas, de sustancias, etcétera. Eso en realidad es lo que mueve los resortes visibles de la seguridad. O sea, las políticas en general están puestas al servicio de todo ese mundo clandestino que mueve unas cifras de dinero inimaginables. Y esto no cambió demasiado, ¿no? Es lo que vemos hoy en Argentina. La política, casi te diría yo, que es un resto de lo que queda de esos negocios espurios, que vemos las consecuencias, pero no conocemos mucho cómo funciona ese mundo tan oscuro, ¿no? Y La huella del mal precisamente viene de alguna manera a mostrarnos ese mundo subterráneo que finalmente es el que nos gobierna todos los días. Y en ese sentido, la doble moral y el cinismo también
lo podemos encontrar allí en nuestro pasado, digo, en nuestra historia, porque voy a poner un ejemplo. Vos hablaste recién de lo que pasó en el bosque con los hinchas de Gimnasias en este momento. De hecho, están llevando adelante, le están dando el último adiós al hincha muerto, por la represión policial de la bonaerense. Ahora, esa represión claramente no se habla de represión. Digo, hay un sector, un sesgo de partidario que no se habla de represión policial. Por otro lado, tenés una Argentina que en Ginebra se abstiene de votar en Naciones Unidas para investigar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Digo, o sea, voy a la contradicción permanente y a la doble vara. Y tenés una ministra que renuncia a su cargo en el Ministerio de la Mujer porque en lo que está sucediendo hace tiempo ya con las tomas en el sur, en la Patagonia, en Villa Mascardi, hubo 4 mujeres mapuches, o dentro de este grupo de mapuches, detenidas. Y lo considero una violación a los derechos humanos. Digo, esta cuestión de ¿cuándo nos vamos a poner de acuerdo cuando se está violando un derecho humano o cuándo no? ¿O hay derechos humanos de primera y otros de segunda? Bueno, ese es el punto, vos lo decías al comienzo, ¿no? Esta hipocresía y este doble estándar, esta doble moral. Efectivamente, yo creo que hay varios problemas, pero en principio el gobierno en materia de seguridad se ató las manos. A ver, recordemos el caso tristemente cero, el caso Maldonado, donde el gobierno fabuló, inventó un crimen que nunca existió, inventó una desaparición, alguien vio con binoculares cómo se lo llevaban a Santiago Maldonado, alguien dijo que lo torturaron. Bueno, sabemos lo que pasó, el pobre pibe, ¿no? Insisto, porque además lo utilizaron, lo dejaron morir en el río, se tiró al río con 2 morrales llenos de piedra y como no podía hacerlo de otra manera, se ahogó y sus propios compañeros lo dejaron ahogar porque necesitaban un muerto. Bueno, esa construcción que hizo el kirchnerismo hoy es el que le ata las manos. El kirchnerismo detrás de esa... Por eso digo que el peligro que significa inventar estas épicas, ¿no?, sin sentido, que no tienen asidero alguno. Entonces el gobierno no tiene ahora, digamos, no se construyó su propia autoridad para poder imponer un orden, un sistema de seguridad. Insisto, lo vemos, como vos decías, en el sur, lo vemos ahí en las tomas de Mascardi, lo vemos en provincia de Buenos Aires, lo vemos en todo el país. Hay otra cuestión. El gobierno está completamente excedido, no sabemos quién ejerce el poder, evidentemente el presidente es completamente testimonial, la vicepresidenta solamente está interesada por sus propias causas, la verdad que el resto de los 45 millones de argentinos no le importa a nadie. El Congreso se convirtió en una oficina de Cristina Kirchner, y entonces, claro, no hay quien ejerza hoy el poder. Y lo que estamos viendo es eso, esta anarquía, este caos, es la imposibilidad del gobierno de precisamente de gobernar. Y como no tiene recursos para llevar a cabo ningún tipo de política, entonces cuando aparecen las protestas, legítimas, ilegítimas, la que sea, intenta ponerse al frente de esas protestas como si no fuera el gobierno, ¿no? Como si tuviese el derecho de protestar contra sí mismo. Es absurdo. Vos hoy ves los principales referentes del kirchnerismo que protestan contra la represión que se produjo ahí, contra las detenciones en el lago Mascardi, pero ¿frente a quién protestan? Porque ellos son el gobierno. Pareciera ser que todo el tiempo hay que recordarles que ellos precisamente son el gobierno. No hay política de seguridad, pero tampoco hay política económica, tampoco hay política, insisto, de ningún tipo. Donde ves esos vacíos es donde se producen estos acontecimientos caóticos, de absoluta falta de gobierno, y un gobierno que, insisto, ¿no?, pretende mostrarse al frente de esos reclamos, pero reclamos que, insisto, debería hacerse a sí mismo. Ahora, pero, perdón, Sí. como psicólogo te la pregunto. Sin embargo, lo que sí subsiste, persiste y se ve es una
pulsión casi patológica por el poder, por llegar y sostenerlo. Sí, bueno, absolutamente sí, porque te lo decía al principio, es llegar al poder para hacerse inmediatamente de esas cajas millonarias del Estado. Y sí, una vez que, mira, hay una imagen que es la de Néstor Kirchner abrazado a una caja fuerte, ¿no? Donde el tipo manifiesta su éxtasis frente a la caja. Bueno, esa es la metáfora del gobierno. Es un tipo aferrado a una caja fuerte que no la suelta por nada del mundo, ¿no? Y el poder para ellos es eso, es una enorme caja fuerte, una bóveda, cuentas bancarias en paraísos fiscales. Eso es el poder. Después, si eso lo pretenden revestir de épica, lo pretenden revestir de un relato, pero la verdad, lo único que existe es esa figura de un político abrazado a una caja fuerte. Recién Sabrina te preguntaba como escritor, y yo te como psicólogo, y yo te voy a preguntar como escritor. Digo, Argentina es una fuente inagotable de argumentos para libros y novelas. Si hubiera que con una definición, con un título, describir el país, describir esta Argentina que vos planteaste en aquella época de tu novela, cómo fue evolucionando o cómo fue generando este antidesarrollo que vivimos, ¿se te viene a la cabeza una frase para describir a la Argentina si fuera el título de un libro? Sí, yo te diría que sería el no país, porque cada vez la Argentina se está pareciendo más a esta definición de no lugar. De no lugar, de país fallido, y esto de verdad que es muy peligroso. Mira, se puede gobernar bien, se puede gobernar mal, lo que no se puede es no gobernar. Claro. Lo que estamos viendo ahora es la falta absoluta de un gobierno, el vacío absoluto de poder. Insisto, y esto se irradia hacia todo el país, ¿no? Porque al lugar que vayas vas a notar la ausencia completa de políticas en cualquiera de las materias. Entonces yo te diría eso, ¿no? Que hoy por hoy el título de la Argentina sería el no país. Claro, totalmente. Y si tuvieras que te preguntáramos cómo definís al kirchnerismo. Mira, el kirchnerismo es un dispositivo que consiste en camuflarse y disfrazarse todo el tiempo. Yo no sé por qué tenemos que pensar que los seguidores de un militar que se formó en la Italia de Mussolini, que dejó entrar a los principales criminales nazis en los años 40, que formó agrupaciones como la AAA. ¿Por qué este grupo de gente se toma el derecho de llamar a todo lo demás la derecha, ¿no? Realmente a mí me sorprende cómo alguien puede creer que el kirchnerismo tiene algún parentesco con el progresismo, con la izquierda. Eso es la derecha, la ultraderecha. Yo creo que eso siempre representó el kirchnerismo, ¿no? Y además, como las viejas ultraderechas clásicas necesitan camuflarse y esconderse y disfrazarse de lo contrario, ¿no? No casualmente el partido nazi, la ultraderecha alemana, se llamó a sí misma socialista, ¿no? Partido Nacional Socialista. Y lo que estamos viendo hoy es eso, ¿no? Son esas políticas de ultraderecha que tanto se conocieron, pero además es una vuelta al pasado, ¿no? En nombre del progresismo estamos viendo políticas que vencieron hace más de 70, 80 años, ¿no? Así que yo creo que eso es el kirchnerismo, es una fuerza completamente reaccionaria, conservadora, que tiene los peores vicios de la ultraderecha, que pretende disfrazarse de izquierda. Y a partir de todo esto que estamos hablando, ¿cómo disociamos el interés y la credibilidad de la política para con la gente? Y creo que eso es lo más peligroso, que la gente ya no genera o no tiene expectativa en que alguien pueda venir a cambiar esto, por lo menos en el corto plazo, Federico. Sí, es lo que estamos viendo, mira, no solamente en la Argentina, sino en varios países del mundo, ¿no? La gente pareciera ser que busca una salida por el lado de la antipolítica, y eso es peligroso, por cierto que es muy peligroso. Mira, se pagan muy caro estas cosas. De alguna forma,
esa es la historia del kirchnerismo, ¿no? Nadie conocía a este matrimonio que venía del sur, nadie los conocía muy bien, y en su momento fue la encarnación de la antipolítica. Retrotraigámonos al 2001, al 2002, 2003. La gente votó el que se vayan todos, ¿no? Y de alguna forma el kirchnerismo representa algo bastante parecido a estos grupos que no se sabe muy bien, digamos, en qué consisten estos grupos de la antipolítica, pero cuidado porque después cuando la gente vota por enojo, cuando la gente vota por reacción, nos encontramos con esto. Ya lleva más de 20 años el kirchnerismo, es una cantidad de tiempo que nadie imaginaba, ¿no? Parecía ser que eso iba a ser una salida provisoria, transitoria, y todavía lo estamos padeciendo, ¿no? De modo que ese es el peligro de la política, cuando se ejerce de esta manera, que suele conducir a sus antípodas, que es antipolítica. Alguna vez contaste que vos fuiste, viniendo de una familia comunista, un niño adoctrinado. Y hablando de esto que estás diciendo, de la instalación de una determinada épica, sea o no cierta, la construcción de los relatos, etcétera, etcétera, ¿por qué somos tan permeables al adoctrinamiento, a creer lo que nos cuentan? Bueno, es interesante ese tema. Efectivamente, yo siempre digo que he sido un niño adoctrinado, tal como decía, yo provengo de una familia del Partido Comunista, fui a un jardín de infantes del Partido Comunista, a una colonia de vacaciones del PC, donde cantábamos la Internacional en varios idiomas a los 8, 9 años. Así que uno, por lo menos, puede reconocer con bastante certeza quiénes provienen de la izquierda y quienes no. Claramente te puedo decir que el kirchnerismo no tiene ningún vínculo con la izquierda. Uh-huh. Ahora, mira, Freud decía que había por lo menos dos actividades imposibles. Una era psicoanalizar y otra educar. Lo decía con cierta ironía. Y uno, apoyado en esa idea, podría decir que también adoctrinar es imposible, porque eso después se convierte en lo contrario. Hay un caso que para mí es paradigmático, y es el atentado contra Cristina, ¿no? Este grupo de psicóticos, los famosos copitos, que intentaron este atentado, afortunadamente fallido. Afortunadamente, yo ni siquiera quiero pensar lo que hubiese sido este país si esa bala hubiera salido. Pero vos fíjate, son pibes de 20 y pocos años que son esa generación que fue adoctrinada por el propio kirchnerismo, esa generación que creció y se educó en las escuelas públicas del kirchnerismo y creció, insisto, en ese adoctrinamiento. Efectivamente, vienen de familias peronistas, kirchneristas en algún caso, ellos mismos lo fueron también hace no mucho tiempo, pero ya ves como el adoctrinamiento funciona como la novela de Mary Shelley, como Frankenstein, ¿no? Terminan creando sus propios monstruos. Detrás, el adoctrinamiento dura poco tiempo, digo, cuando se le cae la careta, cuando vos te confrontás a la realidad y te das cuenta que ese adoctrinamiento era un cúmulo de mentiras, bueno, está la reacción normal a la resistencia a ese adoctrinamiento, y está la reacción patológica, que es la de estos pibes, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos viendo es eso, como siempre, más tarde, más temprano, no solamente falla el adoctrinamiento, sino que crea sus propios monstruos. A mí este grupo de los copitos me parece una metáfora del fracaso completo que implica adoctrinar chicos. Federico, abrazo enorme y muchas gracias. Mil gracias a ustedes. Gracias. Que sigas muy bien. Gracias, Alejandro. Un abrazo muy grande. Gracias. Federico Andajasi, psicólogo, escritor, reciente novela Las huellas del mal, pasó por Los Notables.